Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos a hablar del amor de Dios y de lo importante que vivamos en amor, de que desarrollemos nuestra vida y nuestras creaciones desde el amor, que todo ámbito, que toda puerta, que todo proyecto, ahora que estamos finalizando año y comenzando un nuevo, prácticamente muy pronto, entonces eh, lo hagamos desde el amor, porque el amor supera las mismas reglas, los mismos mandamientos, el amor lo supera todo, incluso el amor cubre las faltas. Y vamos a examinarlo desde este versículo primero de la Biblia que nos muestra el acto creador de Dios. Son 10 palabras las que encontramos allí, son 10 palabras con las que inicia la Biblia, pero esas 10 palabras que están en pantalla son profundas. Podríamos decir que son insondables, que tienen un carácter muy trascendente, porque contienen misterios, tanto que los misterios que hay allí, detrás de esa palabra, y por decir algo, detrás de este primer versículo está los 66 libros que tiene la Biblia, está detrás de ello todo el propósito eterno con el que Dios nos ha creado y que nos invita a la vida y no a la muerte. Nos invita a ser parte de Él y no por fuera de Él. Pero que lo hace desde la libertad, lo hace consciente que nosotros podemos decirle sí, pero también podemos decirle no. Y precisamente desde allí es que se puede vivenciar y se puede experimentar el amor. Espero que esta enseñanza nos ayude luego a aplicarlo a nuestras relaciones, ya sea con la iglesia, con el cónyuge, con los hijos, con el empleado, con el patrón, eh, y en cualquier área donde nos encontremos. Bueno, pero este texto es un texto que ilustra, que ilumina, que orienta la vida del ser humano, que lo educa, que lo crea, que lo forma, que lo anima a seguir amando en un mundo que a diario nos decepciona, porque ese es el mundo en el que estamos. Vivimos en un mundo de decepciones, de traiciones, de olvidos. Hay personas que no nos hacen bien no porque no quieran, simplemente se les olvidó. Y el que otro se olvide de uno, pues eso ya genera algún malestar en uno mismo. Así que la palabra en Proverbios 10:12 dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubre todas las faltas. Imagínense ese versículo tan interesante. Y es en lo que nos movemos los seres humanos desde que nacemos. Nosotros nos movemos entre el amor y el odio. Y eso pasa porque nosotros somos seres en necesidad, creados en necesidad. Desde que nacemos, desde que estamos en el vientre de la madre, estamos conectados a lo que se llama el cordón umbilical y debemos estar sustentándonos todo el tiempo de ella. Y al nacer requerimos que nos den alimentos, que nos den protección, que nos den afecto, que nos ayuden a avanzar en la vida. Y cosas como esas que son necesidades, cuando no se cumplen, cuando no se satisfacen, entonces nos da enojo y
sale el odio. El odio como una manera de manifestar que no me siento amado, que no me siento cuidado. Y por eso es que el texto dice que el odio despierta rencillas. Cuando la persona se conecta, se vincula con los demás seres humanos o con las mismas cosas desde el odio, pues lo que va a terminar es en rencilla. Por eso la vida no se ha de vivir desde el odio, desde el reclamo, desde la decepción, todos esos sentimientos que construimos alrededor del odio, sino que debemos hacerlo desde el amor. Por eso es muy bueno preguntarnos por los motivos por los que hacemos y emprendemos. Y cuando eso ocurre, entonces encontramos muchas respuestas para orientarnos bien. ¿Qué te motivó a tener un noviazgo y luego una esposa? ¿Qué te motivó a tener un hijo? ¿O qué te motivó a iniciar en la iglesia, a tener este amigo o esta amistad? ¿Qué te motivó a ingresar a esta empresa o a hacer este negocio? ¿Qué te motivó? Pero vamos a hacerlo desde Dios, para que entendamos un poco desde la teología bíblica todo lo que tiene que ver con el amor, pero en la misma persona de Dios, en el mismo ser de Dios. Y como estamos en el primer versículo, viene bien la pregunta, ¿qué motivó al Señor a crear el universo? Y no solo el universo, porque creo que el universo mismo como tal, como roca, como espacio, como energía, que es el universo, como materia, no le ha creado a Dios realmente mucho problema, como si se lo ha creado los seres que Él ha creado a imagen y a semejanza de Él o muy cercanos a Él, como los ángeles también. Seres inteligentes y seres con una capacidad de decidir si lo hacen o no lo hacen, en esa libertad de decisión, con voluntad de responder, de decidir, de ir o de venir, de entrar o de salir. Esos seres que Dios crea con esa libertad de decisión, ¿qué lo motivó a hacerlo? ¿Cuál fue la razón por la que Él hizo estos seres? Y digamos entre ellos todo lo creado. ¿Qué lo motivó a Dios? Y tenemos que decir y responder que Dios creó todo desde el amor. Dicho de otra manera, Dios creó en amor a sus criaturas. Y de hecho, primera de Juan capítulo 4, versículo 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. O sea que sus actos siempre se dan desde el amor. Esa es la gran verdad. Pero al lado del Dios de amor, también podemos encontrar, o ahí mismo, en el Dios de amor, podemos encontrar también que Dios es eterno. Dios es la vida. Dios es perfecto. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios se completa a sí mismo. Dios es perfecto en sí mismo y no necesita realmente de nada o de nadie para que lo complete. De hecho, creo que el ser humano, como ha sido creado por Dios, también tiene esa facultad de estar completo en sí mismo, obviamente conectado a Dios, pero mientras se esté conectado a Dios, las cosas del mundo, las cosas de la vida,
aún aquellas que son tan esenciales en nuestro ser, pueden pasar a un segundo plano. Como lo dijo el salmista David, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Algunos entienden el versículo como que si el Señor está conmigo, yo lo voy a tener todo. Pero realmente lo que el salmista está diciendo es que si el Señor lo apacienta, es el que lo cuida, es el que lo protege, es el que lo guía, lo demás pasa a un segundo plano. Y él llega a decir, nada me va a faltar. Si tengo al Señor, estoy completo con él. Dios es eterno. Y en esa eternidad podemos decir que Dios es la vida. Porque eternidad y Dios, perdón, eternidad y vida son lo mismo. Claro que son lo mismo. Y eso lo vamos a encontrar en un texto tan interesante como Primera de Juan 1:2. Primera de Juan 1:2 nos dice que el paréntesis que tiene este versículo dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Dice, y testificamos y os anunciamos que la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Así que hablar de eternidad, de que Dios es eterno, es hablar de que Dios es el Dios vivo, el Dios vida o el Dios de la vida, referido a nosotros. Hablar de eternidad es hablar de aquello que no inicia, pero que tampoco termina, porque la vida tiene esa cualidad. Y este es Dios, que no ha iniciado, que no termina, porque la vida no muere, la vida eterna no muere, pero tampoco ha iniciado. Hablar de eternidad es ir más allá del origen mismo, es ir un poco más allá de Génesis 1:1, es hablar de lo que fundamenta todo. En la eternidad está el fundamento, porque la eternidad es Dios mismo. La Biblia habla del Dios eterno. Entonces la eternidad no es algo que asista a Dios, sino que la eternidad es Dios mismo. Dios mismo es la vida, Dios mismo es el ser, Dios mismo es el fundamento de todo. Hebreos dice, para que entendamos un poco el sentido de eternidad, Hebreos 7:3, dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de días. Así hay que hablar de Dios. Sin padre, y el padre es el que da origen. Sin madre, la madre es la que da origen. Sin genealogía, sin una ascendencia o descendencia. Que ni tiene principio de días, tampoco fin de días. Sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Es claro que aquí está hablando de Melquisedec, pero podemos ver las características de algo o de alguien que es indestructible, y en este caso, Dios. Así que Dios es lo primero. Dios es el archí o el arjí griego, el fundamento. Ellos hablaban del archí, de eso primero que fundamentaba todo. Y ese archí es Dios. Y si Dios es primero, entonces hubo un momento en ese mismo lapso de eternidad donde Dios está solo. Donde no hay tiempo en la eternidad, donde no hay que contar días ni horas, porque no hay más que Dios. Solo es Dios. Él es la vida. Su ser
como aquello que es, que si pasa el tiempo, si transcurre, Él sigue siendo el mismo. O si se piensa en Dios en el futuro, si pudiéramos hablar de una eternidad y otra eternidad, en 1000 eternidades, Dios seguirá siendo el mismo. La Biblia dice que en Él no hay sombra de variación. En el futuro Dios será el mismo que ha sido por siempre. Porque la vida está en ese estado de perfección. Dios está en ese estado de perfección. Recordemos Éxodo 3:14. Éxodo 3:14 dice, y respondiendo Dios a Moisés, le dijo, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Esta aserción de Dios para Moisés, estas palabras que él le dice, están conectadas a una pregunta que le hace Moisés. Y si me preguntan quién me envió, ¿qué les digo? ¿Sí? ¿Qué les digo? Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? ¿Qué personalidad es? ¿Qué presencia es la que te está respaldando? ¿Sí? ¿Cuál es el carácter de este Dios? Y hay algo muy interesante en la respuesta. Y es que la respuesta es, yo soy el que soy. El hebreo permite traducir esta frase en pasado, presente y futuro. Y si se dijera en pasado, se diría, yo soy desde el presente, yo soy el que fui. Pero si se dijera en presente, yo soy el que soy. Y si se dijera en futuro, yo soy el que seré. Es decir, que el tiempo no cambia la esencia de Dios, sino que lo mantiene, o Él se mantiene mejor en su estado de perfección. ¿Por qué todo esto para hablar del amor? Alguien pudiera decir, pastor, pero no iba a hablar del amor, yo lo escucho hablando de la eternidad de Dios. Sí, pero partimos de esto para entrar a hablar un poco y acercarnos al tema del amor. Que si Dios es, nada, por eso se habla de la unicidad de Dios. Y el monoteísmo hebreo pretende mostrar desde el monoteísmo no solo que Dios es uno, sino que Dios es uno o está en unicidad porque está separado de todo. Dios no necesita de alguna sustancia que lo sustente, no. Él al contrario, él es el que sustenta todo. Dios no necesita un piso para pararse, porque Él es el fundamento de todo, Él es la base. Debajo de Dios no hay nada, encima de Dios no hay nada. A los lados de Dios no hay algo que lo pueda sostener, ayudar, un bordón, algo, no. Si lo hay, es simplemente un accesorio, pero no es necesario en Dios. Esa es la gran realidad. Dios, entonces, no necesita de otro para ser. No necesita de otro para ser. No requiere de una familia para sentirse acompañado. Desde esta función de familia es que se ha creado la doctrina de la Trinidad, porque se considera que es muy raro pensar en un Dios solo, como con quién se comunica, con quién dialoga. Entonces, por eso se crea una doctrina de la Trinidad donde se concibe a Dios como una familia del Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo. Algo así se concibe desde la Trinidad, pero desde la Biblia eso no se da, eso no se muestra así, porque Dios es perfecto, Dios es la vida y no necesita de compuestos ni de nada que lo haga sentir pleno. Él es Dios y ya. Y Deuteronomio 32-39, vamos a mirar este texto de Deuteronomio 32-39, porque es muy claro al decir, por tanto, ved ahora que yo soy. Y dice, y no hay dioses conmigo. Él no necesita un Dios que lo acompañe. Dios no ha tenido que crear otro Dios para que lo acompañe. La doctrina de la Trinidad se cae por sí sola desde la eternidad, porque solo hay un Dios. Y decir que luego hay otro Dios, ya no es Dios, es criatura. Y eso no pasa nunca en Dios. Dios no es criatura en ningún sentido de la palabra, a menos dentro de su manifestación en carne, el ser manifestado en carne. Desde ahí podríamos pensar y acercarnos a algo allí. Pero no se puede hablar en la eternidad de tres seres, porque podríamos pensar entonces que Dios existe en tres seres y no es así. Dios es uno y la Biblia lo revela. Mire cómo lo dice. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. No tengo quien me acompañe. Yo hago morir. Ese yo es de un sujeto individual, único, unicitario, que no se puede dividir ni siquiera. Yo hago vivir. Yo hiero, yo sano, mire todos los yos que hay ahí. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Entonces nos encontramos con un Dios único, perfecto, que en manos de Él está la vida y está la muerte. Y en Isaías 43:10, el Señor le dice también algo muy interesante a Israel. Vosotros sois mis testigos y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis. Miren estos tres verbos: conocer, creer y entender. Que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Esto es muy interesante porque este texto y los unicitarios, aquí tenemos al hermano Edgardo, al hermano Jairo, que son personas muy conocedoras y muy estudiosas de la unicidad, que este texto señala que a futuro deja claro el profeta Isaías y Dios en su palabra que Jesucristo ante nosotros se concibe como Dios y sin embargo no es una creación como ha pretendido algunas corrientes del cristianismo plantear, ¿sí? No, ni lo será después de mí. No. Si Jesucristo es Dios, entonces es Dios, el Dios eterno, ahora hecho hombre, pero no de otra manera. No se puede concebir dos, ni tres, ni nada. Solo un Dios y la Biblia en eso es clara, clarísima. Ahora, aquí es donde entramos a revisar un poco que si este Dios es único, perfecto y no necesita de nada ni de nadie, el universo no es la casa de Dios, porque Salomón mismo lo ha dicho, inspirado. Los cielos de los cielos no te pueden contener. Entonces el universo no es la casa donde Dios vive. No. Tendríamos que decir al contrario, que el universo habita en Dios y no al contrario. Y no que Dios habita en el universo, no.
El universo habita en Dios. Dios trasciende el mismo universo. Tenemos un Dios poderoso, grande, especial. Ojalá que tengamos una mirada de Él desde aquí, que nos ayude hoy a afrontar la vida con sabiduría. Pero este Dios que no necesita de nada, ¿por qué crea el universo? Este Dios que se basta así solo, que nunca ha necesitado de otros dioses que lo acompañen y que le ayuden aquí como, ayúdame acá que me está quedando pesado hacer este sol o este planeta, ayúdame acá para cuadrarlo. No, todo lo ha hecho él, pero no lo ha hecho porque lo necesita. Entonces viene la pregunta, ¿y por qué lo hizo? Mire que los seres humanos buscan a otros cuando los necesitan, pero si no los necesitan, no los buscan. Tenemos gente millonaria en la tierra que ha decidido incluso ni creer en Dios. ¿Por qué? Porque ellos dicen, yo no necesito de Dios. Y a veces hasta el mismo evangelista se ve encartado, porque hablarle a alguien que necesita sanidad, que necesita comida, que necesita techo, que necesita que lo saquen de la ruina, aparece hasta sencillo porque está con base en una necesidad. Pero hablar de alguien o hablarle a alguien que no necesita, como un multimillonario que lo tiene todo, aparentemente, entonces Dios es una razón más allá del mismo universo. Y no se trata de conectarnos con Dios o de amar a Dios o de que Dios se conecte con nosotros por lo que necesitamos, sino por lo que Él es y representa para nuestra propia vida. Ahora, ¿por qué Dios creó todo? Si Él no necesitaba. Él no necesitaba al hombre para estar completo. Él no necesitaba a los ángeles para estar completo. Él no necesitaba nada. Aparecemos ahora como servidores de Él, sí. Él se apoya en nosotros para ejecutar su reinado, sí, en los mismos ángeles también, pero no por necesidad. Es más bien por relación, es más bien por comunión, pero no por necesidad, porque Dios no necesita de nadie y sin embargo hace uso de colaboradores, comisiona a los ángeles y a los seres humanos trabajos, pero no necesita. Es solo un asunto de relación y de privilegios que Él entrega a otros. Desde nuestra concepción social de familia y también de compañerismo, causa malestar y aterra imaginarse un mundo donde solo esté uno como ocupante del espacio, sin nadie con quien compartir. Hagamos esto. Veas en este momento en el cuarto de su cama, en su cama, durmiendo. Amanece como ha amanecido hoy, 6 de la mañana. Despierta usted, 5, 4, a la hora que despierta. Mira a su lado, no está su compañera, su compañero. De pronto dice usted, ve, ¿será que está en el baño? Va y mira al baño, no está. Está haciendo el tinto ya, vaya, y no hay nada. Y entonces dice usted, ¿y los niños? Va al cuarto, no están sus hijos. Usted dice, ¿qué se hicieron? No me dijeron que se iban a ir o algo. Y entonces usted, un poco ya preocupado, preocupada, sale a la acera de su casa, abre la puerta, mira y no ve a nadie. Va a la tienda del vecino y el vecino no está, toca y toca, nadie abre. Y llega un momento donde usted se da cuenta que no hay nadie, que usted está solo.
Está todo. Están los supermercados abarrote, están los concesionarios llenos de los carros, de todo lo que usted quisiera y anhelado en la vida. Están los almacenes de ropa abarrote. Y tiene usted una gran noticia. Todo lo que existe en el mundo, usted lo puede usar para usted solito. Nadie le va a robar, nadie le va a quitar, nadie le va a dañar. Todo es para usted, todo es para usted, porque solo usted habita el mundo. Yo le pregunto, ¿usted quisiera estar en ese mundo? Piénselo, porque tendría todo para usted. Bueno, las veces que he tenido la oportunidad de exponer este tema, veo la cara de los hermanos en la iglesia cuando hacen gestos y dice, uy, no, qué terrible sería. Sería muy fastidioso uno solo, así es, pero está todo. Hay casas por doquier, hay edificios, hay mansiones, hay piscinas de todas sabidas por haber. Las playas están solas, no hay trancones, no hay nadie que le interrumpa en la vía. Nada. Estás solo, pero te das cuenta que no le da sentido las cosas del mundo ni lo que tienes. Que las personas, aunque problemáticas, aunque generan ciertas sensaciones, vienen a ser la bendición de Dios con toda la problemática que se genera. Pero nos preguntaríamos, ¿Dios tendría ese problema? ¿Se sintió fastidiado? ¿Se sintió incompleto? ¿Se sintió abandonado? ¿Se sintió en soledad? No, Dios no tenía ese problema que sí nos puede pasar a nosotros porque nosotros fuimos creados para vivir en sociedad. Pero Dios como causa primera, como fundamento de todo, como la vida, como la eternidad, como el ser mismo, no necesita ser completado por nada. Por tanto, Él no tenía ese problema. Por su perfección, ¿sí? Por su completud, por su plenitud. Entonces Dios no lo necesitaba. Usted, si se sintiera así de solo, como una película que vimos hace años del hombre que cayó en el mar, quedó en una isla solo y le tocó al menos crearse una pelota por allí, hacerle caras y luego dialogar para no enloquecerse y hacer muchas cosas porque requería de otro ser que estuviera con él y lo acompañara. Otra vez, Dios no. Entonces, Dios, ¿por qué creó si él no necesitaba? Porque uno consigue novia, consigue amigos, tiene sus padres y conserva la relación con su familia porque no quiere estar solo. Y la Biblia lo dice en cuanto a los seres humanos. Ay del solo, porque si el solo cae, no hay otro que lo pueda levantar. Y sin embargo, hay personas que no se quieren, vamos al otro lado de la situación, hay personas que no se quieren casar, no quieren tener hijos. Hoy tenemos una sociedad, nuestros muchachos, nuestros hijos están comenzando a aceptar o han aceptado la idea de no tener hijos. Y a veces dicen que porque eso es muy problemático, porque esos muchachos generan muchas situaciones difíciles y le tienen miedo a eso. Cuando precisamente esa complejidad es la que hace interesante la vida. Hay personas que no quieren tener amigos o no quieren hacer nuevos amigos porque consideran que relacionarse con otras personas es muy complicado. Hay gente que va a cierto lugar, sale rápido y se va, no quiere saludar a nadie, no quiere hablar con nadie. Aún en la iglesia encontramos personas así. Hay gente que se quiere quedar solas, hundidos en un solo cuarto. ¿Y sabe por qué? En razón que no quieren terminar, tal vez con el corazón roto o con heridas causadas por la decepción. Es decir, que ellos están inmovilizados por el miedo al dolor. Eso es lo que ocurre en ellos. Inmovilizados por miedo al dolor,
al sufrimiento, a la pérdida y al abandono. Tuvieron una mala experiencia, tuvieron una situación que los dañó y ahora en adelante no quieren saber nada de nadie. Y tienen razón, en parte tienen razón. No están lejos de la realidad. Claro que esa es la realidad, la saben describir. Porque siempre que se construye y nos relacionamos con otros, siempre será un causal de sentimientos encontrados. Hermanos, ¿sabía Dios que sufriría al crear los seres humanos? Volvamos a Génesis 1:1, Jairito. ¿Sabía Dios antes de este versículo, antes de él iniciar su obra creadora, para que se narrara este versículo? ¿Sabía Dios lo que iba a pasar? Si usted fuera un psicoterapeuta o un psicólogo y Dios llegara donde usted y le consultara, ¿qué le aconseja usted a él de crear el universo? Los ángeles que luego se le convirtieron en diablo y demonios, los seres humanos que se volvieron acérrimos, muchos de ellos enemigos profundos de Dios, maldicientes, que lo niegan, que lo anulan del universo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, lo anula, lo saca. Y todo eso va a pasar. ¿Qué le dirías tú como psicólogo, los psicólogos que me escuchan hoy? ¿Qué le dirías a Dios? Las psicólogas, ¿qué le dirían al Señor? Sí, lánzate, créalo, no importa. Estoy seguro que la mayoría le diríamos, no te metas en esa locura. ¿Cómo se te va a ocurrir hacer eso, Dios? No, 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 quédate quieto. Hermano, ¿se dio cuenta Dios que crear otros seres inteligentes como los ángeles o el mismo ser humano, hombre y mujer, sería causa de dolor a su propio corazón? ¿Lo sabía antes de este versículo, por decirlo de alguna manera? Aquí está el antes. Ahí detrás están las decisiones, las motivaciones, los propósitos, la perspectiva, los resultados. ¿Sabe qué dice la Biblia en Génesis 6:6? Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Lo sabía? ¿Sabía esto? No lo sabía. Hay gente que pregunta, ¿sabía Dios que el hombre iba a comer del árbol? La respuesta es sí. ¿Y entonces para qué lo puso? Ah, ¿sabía Dios, los hermanos que van y oran, Señor, esta sierva, este siervo es tu voluntad? Y el Señor le dice, sí, es mi voluntad, cásate. Y luego se le arma el problema ya con él o con ella y viene y dice, Señor, pero yo le pregunté que si era tu voluntad. Y mire ahora en las que estoy, esta persona con las que salió, o lo que hace, o cómo se comporta. Ah, ¿qué creyó? ¿Que relacionarse es simple? No. Relacionarse, aún para Dios mismo, como ya lo estamos comenzando a ver, tiene una situación muy problemática. Y tiene que haber una verdadera motivación fundamental, sólida, que le haya permitido a Dios o que lo haya motivado realmente a crearlos y no pudo haber sido cubrir una necesidad de soledad. No, no creó Dios al ser humano porque estaba solo, porque ya lo dijimos, se perfecciona a sí mismo. Efesios 1:4 al 6 dice la palabra, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, escuchen, en amor,
habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Si uno mira el plan eterno, es un plan de amor. Comienza con amor y se restaura en amor. La alabanza es para alabanza del amor de Dios. Hermanos, el amor de Dios es la razón por la que Dios nos ha creado. Y su amor superó su presencia. Recuerden que la presencia es el conocimiento anticipado de Dios. Dios tiene ese atributo. Dios puede conocer antes de. Y Dios supo antes de crear que hacer seres inteligentes no solo lo harían sufrir, le causarían la muerte. Eso fue lo que pasó. Y ya lo sabemos. Podríamos pensar, ¿han escuchado el dicho? No hay peor ciego que el que no quiere ver. No podría decir, bueno, a Dios le pasó esto, ¿qué? Porque él lo estaba viendo todo, pero se lanzó. No le hizo caso al psicólogo, al psicoterapeuta, en el ejemplo que teníamos. No. Pero uno se hace la pregunta, Dios, ¿por qué complicarse la vida si usted estaba perfectamente bien? Hay esposos y hay esposas que cuando están en el problema, en la situación, o padres que cuando están en esa briega con sus hijos para ayudarlos, se hacen la pregunta, ¿yo por qué me metí en esto? Bueno, parece que Dios también en su momento lo ha hecho y se arrepintió el Señor de haber hecho, porque cuando estamos ya viviendo la situación, duele y el dolor nos hace muchas veces pensar en renunciar. Pero cuando se asume la vida desde el amor, se saca adelante de otro lado. Pero en Dios, ¿por qué irse en contra de sí mismo? Yo no sé, parece como irse en contra de sí mismo. Si estos lo van a injuriar, si estos lo van a insultar, si estos lo van a abandonar, si estos le van a hacer todo lo que le hacen, ¿por qué irse en contra de sí mismo y hacer seres angélicos que se convertirían en demonios o seres humanos que se convertirían en pecadores y en enemigos de él? ¿Por qué crear ese ser, ese universo fideísta del bien y del mal, de lo bueno y de lo malo? ¿Por qué? ¿Sí? Esos contrastes que ahora tenemos. ¿Por qué no quedarse con el único bien que existía en sí mismo en esos primeros momentos de la eternidad, si se puede hablar así, como para que lo entendamos? Cuando alguien ama perdidamente a otra persona al punto que llega a importar más el otro que él mismo, las personas suelen llamarlo mentecato, porque tiene la mente obtusa, mentecato, está capturada su mente, no ve, no escucha razones, como el enamorado que le dicen, te va a pegar, te va a abandonar, ese no te va a dar para esto, esa le va a salir con esta o con aquella, no me interesa, yo me quiero casar con ese o con ella. No le ponen lógica, sino que avanzan sin pesar. Ahora, no es que Dios sea un mentecato, no, claro que no. Él tenía su solidez, su lucidez. Él sí pensó bien, él lo pensó bien. Y supo que crearnos iría en detrimento de su propio ser, de su buen nombre, de su tranquilidad, de su propia vida. Y aún así
decidió crearnos. Y Pablo dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Terminemos aquí. ¿Te casarías si supieras que tu cónyuge 20 años después te abandonaría? ¿Cómo creó Dios al ser hermoso, lleno de luz, que sabía que luego se le convertiría en un diablo? ¿Quién perdió, Dios o perdió el que lo abandonó? ¿Saben algo? Dios es bueno. Jesús mismo lo dijo. Cuando el rico le dijo a Jesús, Maestro bueno, él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno, Dios. Pero ¿sabe algo? Este ser bueno, misericordioso, fiel, bondadoso, ha sufrido más abandonos que cualquiera de nosotros. Es el ser más abandonado que ha habido en la historia de la humanidad y del mismo universo. Y él lo sabía y sin embargo nos creó.